Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que funciona, como hemos recordado hoy a través, Señor, de lo que los jóvenes pudieron compartir y lo que compartimos que vimos ayer. Tu palabra ya produce fruto en nosotros, Señor. Y te damos gracias porque la tenemos delante de nosotros, Señor. Tenemos acceso a tu palabra. ¿Cuántos hermanos nuestros están en el mundo viviendo en países donde ellos no tienen acceso a tu palabra? Y nosotros tenemos este acceso, Señor. ¿Y cuántos hijos tuyos también entregaron sus vidas? Incluso algunos no solo vivieron por ellos, sino que les mataron porque estaban compartiendo tu palabra, estaban distribuyendo Biblias. Pedimos, Señor, guarda la vida de nuestros hermanos que hacen hoy día. Estos que están yendo a países. Guarda a estos hermanos que fueron secuestrados, Señor, y les acusan de estar predicando el cristianismo, Señor. Consuela, Señor, a sus familias y usa a tus hijos allí, a donde están ahora mismo, Señor, en la cárcel. Úsales, Señor, para tu gloria. Úsales, Señor, para tu honra. Que tan solo uno de los que están allí, que les prendieron, puedan ver la gloria de Cristo en ellos y puedan también rendir su corazón a Cristo Jesús. Nosotros desde aquí, Señor, en un lugar cómodo, en un lugar donde no nos sentimos amenazados, pedimos, Señor, no nos dejes perder con la comodidad, Señor, en la comodidad. No nos dejes perder, Señor, no nos dejes despreciar o menospreciar tu palabra por estar en un estado de comodidad, Señor, de no estar alerta, de no estar sintiendo amenazándonos. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, imparte a nuestro corazón el valor debido a tu palabra. Queremos honrar tu palabra en este momento, Señor, poniendo nuestra atención y estando atentos a lo que tú nos tienes para decir. Y pedimos, Señor, obra en nuestro corazón. Danos estos oídos que oyen y estos ojos que ven. Porque hablamos de las cosas espirituales y el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu. Solo podemos percibir a través de tu Espíritu revelando a nuestro corazón. Y por eso pedimos, Señor, abre nuestros ojos para que podamos verlo en esta mañana. Porque queremos conocerte un poco más, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amén. Bueno, seguimos entonces con la serie, ¿no?, del Evangelio de Marcos. Me encanta que cada vez voy hablando con algunos hermanos y algunos me van comentando: mira, pastor, yo ya le he leído los versículos que vais a predicar, que predicarás el próximo domingo. Yo, sí, hombre, qué bien. Este es fenomenal, ¿no? Qué tremendo que uno pueda saber ya lo que se va a predicar y poder meditar en ello antes. Y aprendemos juntos, ¿no? A mí me gustaría también saber cuando cada uno lee, qué es lo que el Señor habla, ¿no?, a sus corazones. Y recordar que a principio de todo yo os he animado a tener una libretita y a ir leyendo y ir haciendo vuestros apuntes de las cosas que Dios os muestra y va hablando con vosotros, ¿no? Eso es muy, pero muy importante. Hoy vamos a ver unas cuantas parábolas, ¿no? Más bien dicho, son 3 parábolas que Cristo habló. La semana pasada hemos visto que fue solo a partir del capítulo 4, ¿verdad?, que cuando se empezó a describir las enseñanzas de Cristo, porque hasta allí solo hablaba que Cristo enseñaba a la gente, que estaba haciendo de manera diferente, que la gente reconocía la autoridad de Cristo en la enseñanza, y que a partir de ahora Cristo empezó a describir, ¿no?, en el Evangelio qué es lo que Cristo estaba enseñando, y fue a través de parábolas. Entonces, lo que vamos a leer hoy son justo las siguientes parábolas. Pero la semana pasada vimos la parábola que hablaba, ¿no?, sobre... Bueno, primero, ¿qué es lo que significa una parábola?, ¿no?, para que pudiésemos recordar, para que pudiésemos enfocarnos y saber
¿Por qué Cristo usó parábolas? Y la parábola es la enseñanza terrenal de algo que es terrenal, natural, y nos enseña sobre algo que es espiritual, para que podamos entender el mundo espiritual. Y Cristo dijo de sí mismo, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? ¿Y qué hace la luz? Alumbra en la oscuridad, ¿eh? ¿Sabíais que no hay una definición para oscuridad, sino que la ausencia de luz? Entonces, tú dices, voy a llenar esto de oscuridad. ¿Cómo lo haces? Tienes que quitar la luz. Si no, no se llena de oscuridad, ¿no? Esto es curioso, pero es así. Entonces, donde Dios no está, ahí está oscuridad. Pero a partir del momento donde Dios llega, la oscuridad se va. Y Cristo se comparó justo a esto, a la luz, para que pudiésemos entender cómo Él es. Una de las cosas, ¿no?, que podemos usar para entenderle a Él es que Él es la luz del mundo. Otro ejemplo que Cristo usó también fue el pan. Él dijo que Él es el pan de vida, ¿no? Él dijo que aquel que comiere del pan que yo doy, ¿no?, será saciado. Es decir, nos hizo entender de que hay un hambre en el corazón del ser humano que solo puede saciarse alimentándose de Cristo. Vemos, ¿no?, que son figuras, ¿no? No es que vamos a estar ahí cada uno con un trocito de la carne de Cristo, ¿no?, comiendo su carne, sino que Él usaba estos ejemplos naturales para que pudiésemos entender el mundo espiritual. Él también habló sobre ser agua, ¿no?, el agua que sacia la sed del sediento. Entonces, vemos que Cristo nos va dando estos ejemplos, cosas que son terrenales, y nos ayuda, nos hace mucho más fácil entender el mundo espiritual, porque son cosas que las entendemos bien cómo funciona en este plano, ¿no? Y esto nos hace una conexión con lo espiritual para poder entender un poquito cómo funciona el reino de Dios. También vimos que hay 70 o un poquito más de 70 parábolas que Cristo habló, pero solo 7 hablaban sobre el reino de Dios. Decían, el reino de Dios se puede comparar así, el reino de Dios se puede comparar a esto, a aquello, el reino de Dios es como, ¿no? Entonces, a veces se hablaba del reino de los cielos, ¿no? A veces se usaba la expresión del reino de los cielos. Entonces, Cristo, el Rey, vimos la semana pasada que a través de la parábola que Él dijo que el reino de los cielos es así, ¿no? Es como un hombre un sembrador, ¿no?, que lanza la semilla. Entonces, Cristo nos llamó la semana pasada a recordar que somos sus sembradores. Locos sembradores. ¿Por qué? Porque sembramos a doquier. Sembramos, echamos las semillas en todo lugar, y que la condición del corazón del ser humano es una condición drástica, triste, dura, cerrada a la semilla, ¿no? Porque las distracciones, la frialdad, el corazón del hombre amando las cosas del mundo apagan, ¿no?, la palabra de Dios, pero que el Espíritu de Dios es aquel que toca con su vida y prepara el corazón para recibir la semilla del Evangelio y la hace producir frutos, ¿no? Hoy vamos a ver 3 parábolas, pero 2 de ellas hablan del reino y una no hace esta comparación, ¿no? Entonces vamos allá, Marcos 4, vamos a leer los versículos del 21 al 33. Dice así el 21. También dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en un candelero? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado públicamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. El 26 dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece
a quien esparce la semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da su fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El versículo 30 dice, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba solas con sus discípulos, les explicaba todo. Entonces vamos a recordar los primeros versículos, ¿no? Para ir caminando sobre estos textos. Son textos pequeños, ¿no? Y que no se lleva mucho tiempo para exponerlos, entonces por eso los puse unidos. Y el primero habla de esta lámpara, ¿no? ¿Qué hacemos con una lámpara? ¿Qué se hace con una lámpara, ¿no? Es una pregunta que parece un poco tonta, ¿no? Porque uno decía, ¿qué hacemos con una lámpara? ¿No? Vamos a meterla en el bolsillo. Es que no tiene sentido, ¿no? Pero el Señor hace esto con nosotros. Nos hace preguntas que son obvias, o que parecen obvias, ¿no? Para hacernos meditar en lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, ¿qué fue lo que Él dijo aquí? ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un vasijo, debajo de la cama? No es, por el contrario, para ponerla en un candelero. Y luego dice, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, y tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado públicamente. Y luego nos llama la atención y dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Significa que a veces tenemos oídos para oír, pero no oímos. Cristo está usando algo tan simple aquí, ¿verdad? Tan simple como una lámpara. Porque Él nos quiere hacer ver y entender que hubieron muchas revelaciones en el pasado. Hay un montón de escritura en el Antiguo Testamento que para ellos eran como oscuridad, porque ellos no podían entender lo que venía, porque ellos no tenían la revelación completa. Entonces ellos veían como por trozos. Nosotros tenemos hoy toda la historia, ¿no? En manos. Pero imaginad, ¿no? Cuando Abraham estaba recibiendo de parte de Dios diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Y él aún no tenía ni hijo. ¿Cuál era la percepción que él tenía de lo que podría venir después? Era muy pequeña. El conocimiento, el entendimiento que él podía tener era muy, pero muy pequeño. Entonces, todas estas cosas que fueron escritas y reveladas, que todas apuntan a Cristo, para ellos, como pueblo de Dios, eran como oscuridad, eran como algo que está escondido. Está allí, pero yo no lo veo, ¿no? Igual cuando uno necesita encontrar algo, ¿no? Esto suele pasar con los hijos y los padres, ¿no? Mamá, ¿dónde está esto? ¿No? Papá, ¿dónde está esto? Es que no lo encuentro. Y está allí, ¿no? Pero lo mueve y no lo encuentra. Y luego vienen los padres y dicen, ¿no era esto? ¡Oh! ¿No? Y quedan así con la cara de, pero sí, ¿cómo lo has hecho, no? Es magia. No, simplemente porque estaba y no lo vemos. Y Cristo nos está hablando que hay estas cosas. Estaba proclamando para ellos que les estaban escuchando, porque ellos tampoco tenían toda la revelación que nosotros tenemos hoy.
Ellos no tenían el Nuevo Testamento, Cristo no había muerto, no había resucitado, entonces ellos solo tenían lo que ya estaba. Entonces Cristo le estaba diciendo, yo soy la luz que va a revelar esto, lo que está escondido. Él está diciendo, yo soy esta luz que alumbra el mundo. Yo soy aquel que el Padre ha enviado para traer luz a esto que está escondido, a tantas cosas que tenéis recibidas aún de parte de Dios, pero que son ocultas a vosotros. Vosotros no podéis entenderlo del todo. ¿Por qué? Porque Cristo aún no había venido y Cristo es el cumplimiento de todo esto. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Veis la imagen que nos pone aquí? Cristo es la imagen del Dios invisible. Aunque el pueblo hebreo servía a Dios, lo servía como el Dios invisible. Ellos no tenían como una imagen sólida, firme de cómo podría ser Dios para que ellos pudiesen relacionarse con Él. Cristo es esta imagen que podemos ver a Cristo y nos trae la revelación de quién es Dios, este Dios invisible. Es tremendo, ¿no? Entonces, Cristo está hablando, ¿no? Que Él es esta luz que está siendo exaltada por el Padre y está poniendo en un lugar alto para que podamos ver esta revelación completada. Cristo estaba declarando aquí, y por eso dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Porque era muy complicado que la gente pudiese entender esta parábola sin una explicación, ¿no? Pero fue lo que Él dejó. Y aquí Él estaba ya enseñando a la gente que Él se había levantado como esta luz para alumbrar y que todo lo que estaba oculto, porque Él dijo, no hay nada oculto que no fue para ser revelado. Entonces estaba hablando, vosotros habéis recibido, pero está como confuso, está como oculto. Servís a un Dios, pero es como invisible. Entonces ahora el Señor va a traer, así es el reino de Dios, Él trae luz a estas cosas que parecen que están ocultas, están delante de nuestras narices y no las vemos. Él trae luz para que podamos ver. Y en Cristo encontramos sentido en cada una de ellas. El pueblo hebreo venía a las fiestas, venían a los mandamientos de Dios, ellos veían todo esto y veían como cosas separadas las unas de las otras. Para ellos no había ninguna conexión. Pero cuando vino Cristo, entonces Él le enseñó que todo estaba conectado en Él. Un ejemplo de ello es la fiesta de la Pascua, ¿no? La Pascua los hebreos y los judíos, ¿no? Más adelante, solo la celebran enfocados en ¿qué? Bueno, un día nuestro pueblo era esclavo en Egipto, Dios mandó matar un cordero, pasar el umbral de las puertas, entonces pasó el ángel de la muerte, las casas que estaban cubiertas con la sangre, el ángel no entró, pero las que no estaban cubiertas, el ángel entró, mató, ¿no? Al primogénito de cada hogar, y luego el faraón dejó el pueblo estar libre. Y entonces el pueblo caminó en el desierto y fue rumbo a la tierra prometida. Salió de un estado de esclavitud y entró en un estado de libertad. Los hebreos celebran esto. Hasta el día de hoy hay judíos que celebran esto. Y lo único que hacen es pensar en esto de manera terrenal. Ellos no ven lo que está por detrás, que es apuntando al sacrificio de Cristo en la cruz, el cordero que fue muerto y con su sangre nos lavó de nuestros pecados y así nos libra del poder que la muerte tenía sobre nosotros. Igual estudiamos, ¿no? En el libro de Colosenses, cuando pasamos por allí, Él destruyó el poder que la muerte tenía sobre nosotros y entonces fuimos liberados de una vida de esclavitud al pecado a una vida de libertad en el Espíritu de Dios. Y no libertad porque vamos a hacer lo que nos da la gana, ¿no? Sino que Pablo dice, ahora soy esclavo de Cristo. Es que somos libres de la esclavitud de nuestra carne, porque nuestra carne nos
sujetaban, dice la palabra, a vivir bajo su yugo, a vivir como animales, viviendo por los instintos de nuestra naturaleza carnal, dice la palabra. Pero cuando Dios tocó nuestras vidas, cuando Él nos salvó, entonces dice la palabra que resucitamos juntamente con Cristo. Entonces ves que todo el proceso de la Pascua, uno puede mirar de una manera muy terrenal, pero cuando viene Cristo, todo tiene sentido, y tiene un sentido mucho más profundo y personal. Ya no es bueno lo que pasó allá en el pueblo, en el pasado, con mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, ¿no? Ya no es algo desconectado que se quedó en el pasado, sino que es algo que Cristo hizo y tiene que ver con mi vida hoy. Algo que Dios quiere seguir haciendo en mi corazón hoy. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, si fuéramos haciendo en todas las fiestas, las leyes, las cosas que Dios fue estableciendo, todo apuntaba a Cristo. Entonces podríamos estar aquí días y días y horas hablando toda la relación que hay, ¿no? En tantísimos textos del Antiguo Testamento, como todo de Génesis a Apocalipsis, podemos ver que Dios tenía este plan de enviar a Cristo para bendecir, para... Como dijo a Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones, ¿no? ¿Qué Cristo nos quiere enseñar entonces con esto? Que a través de Él, cosas que no las podemos ver, o que solo las podemos ver de manera natural, llegaremos a un entendimiento espiritual, que hay algo más profundo en ello. Y así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Y esto es justamente lo que pasó con nosotros, ¿no? Antes de entregar la vida a Cristo, hacíamos un montón de cosas y para nosotros estaba todo bien, aunque claro, sufrimos las consecuencias, ¿no? De hacer algunas cosas que no están tan bien así. Sabemos que hay cosas que están malas, pero decimos, bueno, total, todos están así, todos nos esforzamos para ser buena gente, ¿no? Pero cuando entregamos la vida a Cristo, nuestros ojos se abren y decimos, uy, pero esto es muy mal. ¿Cómo yo tenía la capacidad de hacerlo? Ya no puedo, ¿no? Entonces Cristo dice, así es el reino de Dios. Habían cosas que estaban ahí escondidas, ocultas, y serán reveladas. Y todo eso es posible porque Cristo es la luz que alumbra nuestro corazón. Y uno puede decir, sí, es la palabra, a través de la palabra, sí, y Cristo es la palabra, ¿no? Él dijo, yo soy el verbo, ¿no? El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Cristo, el verbo vivo, la palabra viva en nosotros, ¿no? Porque no es solo la palabra de manera intelectual, yo sé los versículos, yo sé, yo lo he leído, yo puedo enseñar y decir, mira toda la historia, lo que pasó. No es la palabra de manera intelectual, sino que es el verbo vivo, es la palabra que hizo carne, que se hizo vida en nosotros. Esto es lo tremendo. Y Cristo nos está enseñando con estas simples palabras. Y estoy gastando un poquito más de tiempo en esta parábola porque ella es más así densa, ¿no? Es más teológica, más profunda. Y esta es la realidad de cómo podemos entender, ¿no? Esta parábola que Cristo nos enseñó. Y a medida que vemos la luz de Cristo, nos maravillamos de su luz, pero al mismo tiempo su luz alumbra a nosotros mismos y podemos ver lo sucio que estamos. Entonces, a medida que conocemos su santidad, también reconocemos nuestro pecado. Y se van revelando pecados que ni nos dábamos cuenta que estaban allí, ni teníamos idea de que esto estaba mal, que era pecado delante de Dios, ¿no? ¿Cuántas cosas nos estamos dando cuenta leyendo a este libro, ¿no? O escuchando los audios, ¿no? De cambios profundos, que hay cosas que hacíamos bien, pero la intención de nuestro corazón estaba distorsionada, necesitaba estar ajustada al tesoro de nuestro corazón, y el tesoro de nuestro corazón no siempre estaba siendo Cristo, ¿no? Y Cristo es esta luz que vino para alumbrar lo que estaba escondido. Aleluya. Entonces,
acabando este primer tiempo, quiero que podamos meditar ahora en las dos parábolas, ¿no?, que hablan del reino de Dios. La primera yo la he llamado, o he dado el nombre de que el reino de Dios da fruto por sí solo, ¿vale? Que es la parábola de la semilla que crece, ¿no? Vamos a volver a leer los versículos 26 al 28, la primera parte, para recordar, ¿no? Dice así, Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce la semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. ¡Wow! ¿Lo has visto? ¿Alguien puede explicarme cómo esto sucede? ¿Cómo es posible que se plante una semilla en la tierra y que de ella nazca una planta que da mucho fruto? Sabemos que en la época que nosotros vivimos, ¿no?, con tanta tecnología y microscopios, ¿no?, y ¿cómo se llama? La resonancia magnética y cosas que podemos ver más allá de lo físico, no sé, que ven nuestros ojos, el rayo X y todo esto. Hay gente que tiene una mejor capacidad hoy día para explicar el proceso, cómo funciona, cómo pasa, qué es lo que pasa ahí por dentro. Mira, la mejor condición, esta semilla, si la quieres plantar, tiene que ser un ambiente más cálido, porque si hace un poquito más de frío se muere, la otra tiene que ser más frío, y así, cada una tiene un proceso. Una tienes que poner más agua, la otra poca agua, si le metes mucha agua la matas. Es decir, hay diferentes procesos, pero lo máximo que llegamos a hacer como seres humanos es intentar explicar o averiguar cómo funciona esto. Ahora, este es el punto aquí, ¿no? ¿Cómo se genera la vida para que brote? Este es el secreto de la vida. Este es donde el hombre no puede llegar, no puede tocar aquí. El ser humano ha tratado de manipular, incluso mezclar espécimes, ¿no?, mezclar cosas, plantas, de hacer sin semilla, con semilla, cambiar la forma, hacer con que nazca y salga cuadradas y rectangulares y triangulares, poniendo moldes. Pero lo único que el ser humano está haciendo es jugar con la vida que Dios da, pero no es el ser humano que da la vida. Porque el ser humano sigue dependiendo coger algo que Dios ya creó para manipular y trabajar con lo que Dios creó. Entonces, ¿ya te habías fijado en esto? El ser humano no tiene la capacidad de generar vida de la nada o fruta de la nada. ¿Ya has imaginado un científico hoy día, ¿no? Dice, he inventado una fruta nueva, ¿no? ¿Y de cuál has usado? ¿No? De ninguna. Yo mezclé una bacteria de aquí, otra bacteria de allá, una cosa de no sé qué, unas vitaminas de aquí, e hice una fruta. A ver, ¿alguien conoce a alguien que haya hecho esto? La vida. ¿Cómo puede producir la vida en una semilla? La vida viene de la misma creación de Dios, que es el creador de todo. Ahora, haciendo una comparación, ¿no?, antes que se me olvide, porque esto yo recordé mientras David estaba compartiendo del estudio bíblico en esta mañana, y ahora el Señor me hace recordar. La semilla tiene que llegar a un estado de pudrirse en la tierra para que pueda producir vida. Entonces, apunta también aquí la importancia de que necesitamos morirnos para nosotros mismos. Lo que Cristo dijo, el que niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga, entonces este será mi discípulo.
Pero basta con que uno diga, voy a morir, ¿no? Voy a hacer todo lo que yo pueda para morirme, ¿no? La semilla ella no hace lo que necesita para morirse. Ella es echada. Y lo que hace es la tierra. Entonces lo que Cristo nos quiere enseñar aquí es esto, ¿no? El poder de la vida está en nuestro Dios. Otro ejemplo de esto es el embarazo, ¿no? Cómo uno puede entender o producir la vida. El ser humano incluso ya ha trabajado, ¿no?, muchísimo para intentar aprender sobre el ADN, sobre las cromosomas y un montón de cosas que ayudan a entender las enfermedades, cómo funciona el cuerpo humano. Ya sabe todo el cuerpo humano como si estuviese cortado en tiritas. Pero, ¿y la vida? El secreto de cuando se produce la vida. Esto el ser humano no puede hacer. Incluso la fecundación in vitro, ¿no? Se coge la semilla de la mujer, la semilla del hombre y se fecunda para que haya la vida, porque la vida está allí en la creación de Dios. Es tremendo esto. Es tremendo. Entonces, lo único que podemos hacer como seres humanos es intentar trabajar con el proceso, pero al fin y al cabo dependemos. ¿Qué es lo que Cristo nos recordó hoy en el estudio? Sin mí, nada podéis hacer. Y mientras David hablaba, yo decía, hombre, estás predicando aquí ya, estás robando mi predicación. No, yo veía como el Espíritu Santo de Dios está usando su palabra para hablar con nosotros como iglesia. Yo decía, qué tremendo Dios, vas a repetir esto, y todo lo que Dios nos repite es porque quiere que estemos atentos a ello, porque es importante. Sin mí nada podéis hacer. Cuando Él dice aquí que el reino de Dios es semejante a esto, nos está mostrando que nosotros podemos hacer de todo lo que queramos. Pero si Dios no toca y produce vida, de nada sirve. Es esto lo que Cristo quiso decir: sin mí nada podéis hacer. Porque esta vida, este secreto de la vida, donde empieza la vida, esto no lo podemos generar nosotros. Podemos disfrazarlo, podemos intentar imitarlo y fingir que ha pasado algo, pero al final la verdad se queda. Podemos explicar el proceso, ¿no?, que observamos. Podemos proveer el ambiente más adecuado, la situación más adecuada. Pero el punto central de cómo se comienza a cobrar la vida y crecer, esto le pertenece a Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo produce vida ahí dentro de la semilla, en la tierra? Es tremendo. La semana pasada hemos entendido que Dios nos llamó a sembrar, Cristo nos llamó a sembrar, ¿sí? Ahora Cristo nos enseña que no somos nosotros los responsables de dar vida a la semilla. La echamos. No somos los responsables por estar mirando el terreno, ¿no? Por eso somos estos sembradores locos. Pero tampoco somos responsables por dar vida a la semilla, sino que la semilla ya tiene vida en sí misma, que es la palabra de Dios. ¿Nuestro trabajo cuál es entonces? Sembrar, regar y hacer algo que a nosotros nos cuesta muchísimo: esperar, confiar. Si una persona planta una semilla y está cada día moviendo la tierra diciendo, a ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver si ya está. Ah, no, aún no. A ver, el día siguiente, a ver, ¿qué ha quedado aquí? ¿No? ¿Cuántos ya han hecho este trabajo en el cole, ¿no? Que dice, puedo ahí plantar una semilla en un potecito de algodón y no sé qué, para que vean cómo pasa, ¿no? A los niños que son más movidos y así, ¿no?, sin paciencia, todo el rato allí, movido. A ver qué pasa. Y no pasa nada, y dice, no funciona, la semilla está mala. Y no es la falta de paciencia y de espera.
lo que estorbó, ¿no? En el reino de Dios somos llamados a sembrar y luego a esperar y a confiar en el Señor. Podemos ir regando, pero no tenemos ni el poder para generar un nuevo nacimiento en nadie, ni tampoco sabemos el momento preciso cuando Dios lo hará. A nosotros nos toca sembrar, esperar y confiar que el Señor hará a su tiempo. ¿O quién de nosotros tiene el poder para cambiar el corazón de una persona? A veces decimos, no, esta persona tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Para decir que es una persona decidida. O decimos, uy, este es demasiado cabezota, ¿no? Vamos usando términos cuando nos defrontamos con el poder que tiene la voluntad de uno mismo, ¿no? De hacer las cosas. Pero ¿quiénes tienen el poder de cambiar tu corazón? Las cosas que para ti son más importantes, las cosas que para ti las valoran mucho. ¿Quién? ¿Qué ser humano en la tierra tiene poder para llegar allí dentro y cambiar lo que tú piensas que es lo mejor para ti? Que nos lo digan los padres, ¿no? Y que ya tuvieron hijos adolescentes que ya crecieron y que ya son adultos. Bueno, nosotros ya hemos pasado por ahí, ¿no? No hace falta ser padres, ya fuimos hijos también. ¿Cuántas veces nuestros padres ya intentaron enseñarnos, nos hablaron cosas y ahí se quedaron, ¿no? ¿Quién es aquel que tiene el poder para cambiar un corazón de piedra y dar un corazón de carne? ¿Cómo sucede eso de que de un instante a otro ya soy una nueva persona? Hace unos días vivía una vida normal, pero ahora hay algo dentro de mí que me lleva a vivir de una manera que le agrade a Dios. ¿Quién puede producir esto en el corazón de una persona? Sino solamente Dios. Ese es un gran misterio que le pertenece a nuestro Dios. Cuando un entendido de la ley, ¿no?, que se llamaba Nicodemo, se acercó a Cristo para preguntarle ¿cómo podría entrar en el reino de Dios? ¿Qué fue lo que Cristo le respondió? Juan 3:8. El viento sopla donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Total dependencia de Dios. El texto que Cristo habló dice que la tierra produce fruto por sí sola. El que siembra, sembró. Puede estar despierto todo el día así, mirando a ver, que la tierra está haciendo su trabajo, y puede estar tumbado en la cama, durmiendo, diciendo, bueno, mañana lo miro, y el otro día, bueno, mañana lo miro, y la tierra sigue haciendo su función. Porque ya no depende del sembrador, ahora depende de los medios que Dios creó para que haya la vida. Igual que el secreto de la vida de las plantas pertenece al Señor, que es el dador de la vida, el secreto del nuevo nacimiento también le pertenece al Señor. Y es el único que tiene el poder de llevarnos a nacer de nuevo. Yo sé que esto parece muy simple, ¿no?, o muy obvio, pero no es tan obvio así, ¿eh? A veces nosotros nos perdemos con estos conceptos y en este entendimiento. Ahora, lo cierto es que nosotros podemos y debemos proveer los medios de gracia necesarios para ello. Porque Cristo dijo, el sembrador echó la semilla. Entonces Dios nos hizo participantes y cooperadores de su reino. Necesitamos echar la semilla, es nuestra responsabilidad. Ahora, no es nuestra responsabilidad dar la vida, producir la vida.
¿Y por qué es tan importante recordar esto? Porque sí debemos orar por las personas para que se conviertan, podemos orar por nuestro cónyuge, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres. Necesitamos predicar, servir, amar, extender la mano, pero constantemente necesitamos recordar y reconocer que Cristo es aquel que da la vida, porque si no lo hacemos, vamos a atormentar la vida de aquel que estamos hablando. Hasta que uno dice, ya no te soporto más. No porque estamos predicando el Evangelio y la persona no quiere escuchar, porque estamos queriendo ver dónde está la vida, porque si el Evangelio tiene poder, tiene que dar aquí un fruto, y estamos ahí todo el rato pinchando a ver si hay vida, a ver si hay fruto, y no descansamos en Dios, y estamos todo el rato provocando y no descansamos en Dios. Entonces es importante reconocer que Cristo es aquel que da la vida. Y yo os pregunto, hermanos, ¿estamos reconociendo el poder que Dios tiene, el poder que obra en su reino? Que Cristo enseñó en esta parábola que así es su reino, así sucede en su reino. Estamos reconociendo este poder de Dios que obra en su reino y que le hace autosuficiente a la hora de dar vida. ¿Y estamos esperando en Él con confianza? ¿O nos desesperamos y vamos intentando hacer la parte que solo corresponde a Dios? El segundo principio que creo que podemos aprender sobre el reino de Dios en este pasaje es la próxima parábola, que habla sobre el reino de Dios tiene el poder de multiplicarse. Versículo 30 y 31 dice: también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Yo creo así. Yo creía que había traído y sí había traído. Este es un potecito con semillas de mostaza, ¿vale? Yo estoy seguro que los que están más detrás, y si fuese yo no vería ni el potecito sin las ganas, cuanto más la semilla. Pero son semillas de 2 milímetros. Es una bolita minúscula, ¿vale? Si alguien quiere una semilla de esta después del final del culto, se la doy, ¿vale? Y podéis pegar con un celo así en la Biblia o en el móvil. Conozco unos hermanos que siempre llevan una semillita de estas para recordar que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Este es el grano de mostaza que Cristo habló de él. Aquí tengo unos cuantos. Es pequeñito, ¿verdad? Súper pequeño. Y hay gente, bueno, aquí abro un paréntesis antes de hablar sobre la parábola. Hay gente que dice que este versículo está equivocado porque dice que la semilla de mostaza es la más pequeña, pero que no, que hay otra que es más pequeña, que es de las orquídeas. Y sí, es cierto, la semilla de las orquídeas es más pequeña que de la mostaza. Pero cuando uno va a interpretar la Biblia, tiene que mirar el contexto que se está hablando. Y Cristo estaba hablando a la gente que vivía allí, en Israel, y allí en aquella región, la semilla más pequeña que ellos conocían era la semilla de mostaza. Si Cristo quería usar una cosa que era natural, que ellos conocían del mundo natural, para poder entender el mundo espiritual, ¿por qué Él usaría una semilla de orquídea si no había allí? ¿Me entendéis? Entonces aquí dice, la semilla más pequeña que hay en el contexto de donde ellos vivían, ¿vale? Te lo digo esto a medida de curiosidad, porque
Ya he visto gente refutar esto y decir, no, pero la Biblia mira los errores que tiene, ¿no? Y usar esto como excusa. Pero esto no es excusa, es falta de saber interpretar lo que dice la palabra, ¿no? O interpretarla de manera literal, o demasiado literal, ¿no? Entonces, cerrando el paréntesis, lo primero que podemos aprender aquí es que el reino de Dios luce pequeño. El reino de Dios luce pequeño. Aquí dice que es la semilla más pequeña que ellos conocían. Cristo podría haber usado otro ejemplo, pero ¿por qué él quiso usar de la semilla más pequeñita que ellos conocían? Y dijo, ¿cómo se puede comparar el reino de Dios? Mira, es esto, semejante a una semilla de mostaza. Yo os pregunto, ¿cuántas personas hubiesen rechazado esta semilla si una persona estuviese ahí diciendo, mira, regalo semillas, los que quieran plantar esta semilla? ¿Cuántos hubiesen rechazado? Claro, por no conocer agricultura y todo el conocimiento que tenemos hoy, ¿no? En aquella época, no conociendo nada, si tú tienes una semilla grande así y otra pequeñita, dice, ¿qué semilla quieres? ¿No? La gente le decía, mira, necesito comida para mi familia. Yo me cojo unas 10 de la grande y así ya, por el tamaño de la semilla, ya me imagino el tamaño del fruto, ¿no? El reino de Dios luce pequeño. Dios nos ha llamado a sembrar en su reino y Él siembra su palabra en nosotros, y la realidad es que las semillas que sembramos no llaman mucho la atención en sí mismas. La gran mayoría de semillas que sembramos no lucen espectaculares. Incluso se podría decir que las que menos lucen son las más poderosas. Yo te pregunto, ¿qué luce tan espectacular sentarse cada día en una habitación para leer una Biblia? Nosotros podemos decir, no, esto es algo buenísimo porque vemos los frutos que produjo en nosotros y lo que Dios va haciendo en nuestro corazón, pero presentar esto a una persona que no conoce de Dios, no sabe nada, tú le dices, no, hombre, sienta cada día y lee la Biblia. Va a decir, ¿cuál diferencia hay? ¿Qué poderoso que es en esto? Yo tengo un montón de libros en casa, puedes sentar y leer cada día y esto va a cambiar mi vida. ¿Veis que no luce espectacular? Es algo tan simple, pero a la vez es muy poderoso. Y que no hablar de estar constantemente escuchando canciones que no son canciones vanas, con letras vanas, sino que es constantemente escuchando canciones que son cristianas. Lo que va causando, el efecto que va causando en nuestro corazón y ayudándonos a memorizar la misma palabra de Dios, porque son canciones bíblicas que nos ayudan a recordar la verdad de la palabra. Parece algo tan simple, ¿no? Escuchar una canción. No luce espectacular. ¿Quién tiene problema para escuchar canciones? La responsabilidad de instruir a los hijos en la palabra de Dios. Qué espectacular luce esto. Incluso lo menos espectacular, o sea, todo lo contrario. A veces para los padres es una tarea muy complicada, muy difícil, y que necesitamos hacer. Somos responsables delante de Dios. No luce para nada bonita ni espectacular, pero es algo poderoso. ¿Qué de espectacular parece pasar a recoger a una persona para traerla a un culto o a una reunión? Algo tan simple, ¿no? Pero con esta actitud Dios puede hablar mucho a los corazones y bendecir mucho a una persona. Entonces, ¿veis que dar un abrazo? ¿Qué de espectacular tienen dar un abrazo? Yo os podría dar muchísimos testimonios de personas que estaban pasando momentos tan duros, y a veces Dios habla con un hermano y dice, ve allí y da un abrazo a este hermano que está necesitando. Y tú, sin saber nada, ve, le da un abrazo y la persona empieza a llorar. Dice, ¿qué ha pasado aquí? Yo no hice nada, solo le di un abrazo. ¿Por qué llora? ¿No? Es Dios.
Algo tan simple. Así es el reino. Parece tan pequeñito. Tener un tiempo para enseñar a otra persona lo que tú estás aprendiendo de Dios. Que la palabra de Dios llama esto de discipulado. Esto es algo muy poderoso. Y que muchas veces la iglesia ignora, que es nuestra responsabilidad. Cristo nos llamó a hacer discípulos. Entonces yo te pregunto, de tu tiempo, de tu día a día, de las cosas que ya conoces de Dios, ¿cuánto estás invirtiendo tu tiempo para compartir con otra persona? Para que ella también aprenda y crezca. Es nuestra responsabilidad ser discípulos. Pero qué tan bonito luce esto, espectacular luce esto, ¿no? Sentarme con un amigo para hablar, leer algunos versículos y hablar de ellos. Es que es todo tan simple. No tiene apariencia de espectacular, ¿no? Ahora si uno dice, hombre, ven aquí, vamos a tocar la guitarra delante de 100.000 personas, y dirá, ¡ah, qué espectáculo!, ¿no? Entonces, hay cosas que parece que lucen, que son espectaculares, pero al final, en el fondo, y podemos seguir así, hablando de lo que estamos viendo hoy también, ¿no? Con las disciplinas espirituales, ¿no? Que estamos escuchando los devocionales. Podemos estar aquí nombrando todo lo que es del reino de Dios y vamos a ver que las cosas no lucen bonito. ¿Qué luce bonito? Cargar su cruz, ¿no? Negarse a sí mismo. Incluso hay cosas que suenan feas para la carne. Pero así es el reino de Dios. El primer punto es este, no luce bonito. Y el segundo punto es el reino que tiene un poder extraordinario. Porque una semilla increíblemente pequeñita tiene el potencial de un crecimiento y una expansión impresionantes. Que si tú miras un árbol de la semilla de mostaza y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un árbol tan grande que extienda ramas tan grandes pueda haber venido de una cosita tan chiquitita? Así es el reino de Dios. El versículo 32 dice, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Las cosas del reino parecen ser tan pequeñitas, ¿verdad? Pero cuando nosotros recordamos que tiene el poder de Dios, que Dios moverá su poder cuando nosotros ponemos por obra su palabra, entonces podemos empezar a ver los efectos que esto produce en nosotros. El efecto que produce en nuestro corazón, el efecto que produce en nuestras vidas. ¿Cuántas personas ya pudiste conocer que tenían sus vidas presas y atadas a las drogas o al alcohol? O incluso robaban. Y nadie les obligó a cambiar nada. Nadie les puso una pistola en la cabeza para decir, oh, cambiáis o te mueres aquí, ¿no? Incluso hay gente que intenta durante años, familias que sufren durante años con una persona que está entregada al alcohol o a las drogas. Yo conocí un chico que yo intenté ayudarle, le llevé a un centro de recuperación de estos, ¿no? A un reto de estos. Y sus padres me dieron las gracias porque me puse en contacto con ellos y de repente los padres empiezan a llorar y dicen, te damos las gracias, pero tenemos que ser sinceros y honestos contigo de que no creemos que esto le vaya a ayudar, porque no te imaginas lo que ya hemos hecho y la de lugares que ya le hemos llevado. Hemos llegado a un punto como padres que le hemos entregado a lo que sea.
pero ya hemos desistido de ayudarle. Y lo han hecho de todo. Pero la semilla del Evangelio tiene el poder de cambiar toda esta historia. Es tremendo, hermanos. Es algo que no luce. Parece tan simple, pero tiene el poder de cambiar la historia de la vida de una persona y acaba cambiando la historia de toda su familia. Ahora, ¿qué no decir del orgullo que hay en nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo dejar el orgullo que hay en nuestro corazón? O a veces la frialdad, cadenas del pecado que tenemos en nuestro ser. ¿Cómo podemos cambiar nosotros por nosotros mismos esto? Pero la semilla del Evangelio, la palabra de Dios, sembrada, regada, cuidada, tiene el poder de cambiar lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces empezamos a ver los efectos de ello en nuestro corazón. Empezamos a ver los efectos de ello en nuestra familia. Empezamos a ver los efectos de ello en nuestra familia, bendeciendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia. Y luego empezamos a ver los beneficios o las bendiciones de ello, los efectos de ello en nuestra iglesia, bendiciendo a la sociedad. Es que es tremendo. Si se pudiese contabilizar todo lo que las iglesias ayudan y bendicen y sirven a la comunidad y a la sociedad, es grandísimo el bien que los hijos de Dios hacen al mundo. Pero no hacen poniendo pancartas diciendo, mira todo lo que estamos haciendo, porque lo hacen para el Señor. Y es así como tiene que ser. Pero ahí están los efectos del Evangelio. Porque dice, incluso las aves pueden hacerse nidos debajo y estar ahí abrigadas. No tiene nada que ver con el árbol, pero están allí, cubiertos y guardados por los frutos del Evangelio. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y luego dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. Esa iglesia que entiende el poder que hay en su palabra, esa iglesia que entiende el poder que hay en su evangelio, este poder de multiplicación, este poder que tiene para extenderse más allá de lo imaginado. ¿Cómo puede ser que una persona que estaba tirada al suelo, esta era su vida, vomitando cada día, inyectándose drogas cada día para morirse, y de repente recibe la vida de Dios y hoy lleva el evangelio a diferentes personas y habla de Cristo y es usado por Cristo para restaurar vidas? Es que este es el milagro que solo Dios puede hacer, y este es el poder del reino de Dios. Entonces Cristo estaba haciendo con estos, y con esto acabamos, Cristo estaba trayendo la revelación de qué era el evangelio, qué es el reino de Dios. Entonces podemos, a través de estas imágenes que Cristo nos va dando, profundizar en el conocimiento de qué es el evangelio, de qué es el reino de Dios, qué es el reino de los cielos. Y dar el valor debido, hermanos, porque a veces no lo valoramos lo suficiente. Entonces yo quería con vosotros, para terminar este momento, que pudiésemos orar. Y en primer lugar pedir perdón al Señor por no reconocer el poder que tiene su evangelio muchas veces. Porque a veces no sembramos, porque no reconocemos, no tenemos fe en el poder que tiene la siembra en la vida de las demás personas. Pensamos que no va a producir efecto. Y Padre, en esta hora, Señor, te pedimos perdón porque no confiamos de verdad en ti, Señor. Te pedimos perdón porque menospreciamos el poder que tú tienes. Miramos al corazón de las personas, miramos el corazón endurecido, miramos la cultura,
miramos los problemas, pero no confiamos de verdad en el poder que tiene tu reino, el poder que tú tienes. Te pedimos perdón, Señor. Pedimos, enséñanos a seguir sembrando. Enséñanos a sembrar y a seguir sembrando, pero mientras lo hacemos, a recordar que tú eres el dador de la vida, que tú das la vida, tú eres aquel que cambia de un momento a otro la circunstancia. Y nos elegiste para ser aquellos sembradores, aquellos que estarían sembrando, proveyendo los medios de gracia necesarios para que el Evangelio llegue a los corazones. Pero el que da la vida eres tú, Señor. Como recordamos la semana pasada, Pablo sembró, Apolo regó, pero ninguno de estos es importante. El que es importante es el Señor, que da el crecimiento. Y el crecimiento solo viene cuando hay vida. Padre, pedimos perdón también porque tantas veces menospreciamos las semillas que tú nos das de tu Evangelio. Las pequeñas cosas que tú nos llamas a hacer, estas disciplinas espirituales que parecen cosas tan insignificantes, tan cotidianas, tan del día a día, que las menospreciamos. Menospreciamos el poder que está en ser obedientes en cada una de ellas, entendiendo que son semillas que estamos sembrando y que son semillas, no simplemente semillas, pero semillas que tienen el poder de multiplicación en sí mismas, porque son semillas de tu reino, Señor. Y así es tu reino. Él no luce espectacular, pero tiene poder de multiplicación, tiene el poder de cambiarlo todo. Y te pedimos perdón, Señor, porque no valoramos demasiado, Señor, las semillas que tú nos das. Y pedimos ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a reconocer este poder, a vislumbrar este poder. Y danos la gracia, Señor, de ver este poder actuando tanto en nosotros, pero no solo en nosotros también, sino que a través de nosotros. Danos a estos discípulos, Señor. Tráenos, Señor, a estas personas que están necesitando aprender de Cristo y quieren conocer a Cristo, para que cada uno de nosotros podamos estar ministrando y sembrando en sus vidas, y que empecemos a ver los frutos en sus vidas, Señor. Danos esta gracia, Padre, porque tu palabra dice que eres tú el que añades a la iglesia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, danos la fe suficiente de creer lo suficiente en tu reino y en el poder que hay en cada semilla que sembramos, para que sigamos sembrando, y así estemos honrando las semillas que pusiste en nuestras manos, tanto para guardar nuestro corazón, para cuidar nuestro corazón, nuestra familia, como también, Señor, para bendecir a tu familia, a la familia espiritual, a la familia de la fe, y bendecir a través de tu familia todas las naciones del mundo, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. 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 Vamos a estar pasando la cajita de los diezmos y ofrendas, y mientras vamos a cantar una canción. Si has traído tus diezmos y tus ofrendas, vamos a estar aquí entregando delante del Señor. En aquella cruz, Señor corazón.
Señor, lo damos a ti porque reconocemos que todo lo haces tú, Señor, en el sentido de que la vida solo la das tú, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Cada vez somos más conscientes de ello, Señor, y por eso pedimos: ayúdanos, socórrenos, Señor, porque dependemos de que lo hagas. No podemos cambiarnos a nosotros mismos, Señor. No podemos por nosotros mismos amarte como nuestro mayor tesoro, valorar las semillas de tu Evangelio, ponerlas en práctica en nuestras vidas. Pero tu Espíritu tiene el poder para hacerlo. Dependemos de que lo hagas, Señor. Dependemos de que cumplas tu promesa, que dijiste, Señor, que cambiarías el corazón de piedra y pondrías un corazón de carne, que impartirías el temor del Señor en los corazones, que entonces te buscaríamos. Necesitamos que lo hagas, Señor. Necesitamos que produzcas en nosotros un genuino arrepentimiento, Señor. Que abras nuestros ojos para que podamos ver la belleza de tu santidad, Señor. Porque como estamos aprendiendo, es una cuestión de ver. Cuando vemos de verdad la belleza, tu belleza, Señor, ya nada en este mundo deslumbra nuestros ojos. Ya nada en este mundo nos puede cegar. Te pedimos, Señor, abre nuestros ojos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En lo que corresponde a nosotros, queremos esforzarnos. Queremos hacer, Señor, lo que nos corresponde a nosotros. Queremos, Señor, hacer uso de las disciplinas espirituales. Queremos, Señor, caminar por fe. Pedimos, Señor, ayúdanos en nuestra falta de fe, Señor. Y queremos ser responsables y caminar por fe, Señor. Y actuar por fe y sembrar por fe. Porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Pero lo hacemos no pensando que nosotros estamos haciendo algo sorprendentemente raro, sino que estamos haciendo lo mínimo que nos toca hacer, Señor. Porque el gran trabajo es tuyo, de dar vida y producir vida y multiplicar esta vida, que solo tú lo puedes hacer, Señor. Y contamos con ello, Señor, que lo hagas, porque necesitamos que lo hagas, Señor, porque allí no podemos llegar. Contamos, Señor, y esperamos en ti. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Aleluya.